Hace unos días me descargué esta partida. Cada vecindario y sus zonas comerciales están inspiradas en diferentes áreas de Los Ángeles, en especial sobre los barrios pobres del sur y la zona oeste de la ciudad donde la misma creadora Florwall Sims ha crecido. Aunque todo el contenido que comparte en su blog se encuentra en inglés, pienso que vale la pena descargarse esto por la ambientación que les voy a ir mostrando en algunas fotos que tomé del juego. Creo que ella supo aprovechar el espacio que ofrece cada vecindario en los Sims, agregándole apartamentos, bares, parques y en general múltiples comerciales que inclusive son funcionales. El nivel de detalle que les dio no tiene comparación. El sorteo sobre las 3 expansiones de los Sims 4 ya lo anuncié por Twitter y en mis respectivas cuentas de Instagram dedicadas a los Sims, tanto en español como en inglés, pero si son nuevos por aquí, les vuelvo a recordar que para participar deben de suscribirse al canal con la campana activada, seguir mi Twitter y a la cuenta de Sims Latinos que está dando los premios. Luego, el comentario que deben de responder en este video sería: ¿cuál es su recuerdo favorito de los Sims? Cualquier juego, ¿verdad? Por último, pero no menos importante, incluye unas 4 palabras en Simlish que deberán buscar. Ustedes las verán parpadear o moverse en las esquinas conforme avance este video. Tienen que encontrarlas todas y tomarles captura para luego enviármelas por mensaje en Twitter o Instagram. Ahora, para conmemorar el 24 aniversario de Sims 1, quise incluir en este video la imitación de la casa que aparecía en el intro de ese juego. El lote forma parte de la partida que estoy realizando para los Sims 4. Mientras les comparto las fotos, quiero aprovechar a contarles cómo fue que conocí el juego y también mostrarles la colección en físico que tengo de la saga. Yo conocí los Sims 1 desde que salió el juego base. Como mi hermano siempre se reunía con su mejor amigo después del colegio a jugar algo entre semana, la representación de esa escena, esperando mi turno para usar la compu, siempre se veía más o menos así. Ellos me enseñaron lo básico y a partir de ahí el juego se volvió parte de mi rutina. Creo que mis Sims favoritos siguen siendo los Sims 2, por todo el drama que traen las familias de Vista Gentil y Villa Verona con Romeo y Julieta. Después le siguen los Sims 1 por su música y el montón de contenido que también traían en sus expansiones. Los Sims 3 me gusta, excepto la apariencia que tienen los personajes, entonces casi no lo juego desde que salió el más nuevo, aunque extraño su mundo abierto y otras cosas. Estoy preocupada por los Sims 5 o lo que iba a ser de ellos por las recientes noticias de que el director renunció. No quiero ver la saga morir, sería un día muy triste, pero eventualmente supongo que eso igual llegará tarde o temprano. Si la saga no existiera o dejara de, en realidad no tendría un motivo para encender la computadora más allá de cumplir con mi trabajo o querer escribir. Tampoco estaría en la comunidad de los videojuegos, ya que ningún otro hasta el momento me llama la atención tanto como los juegos de los Sims y cuidar de mi Tamagotchi, por supuesto. Sin embargo, estoy emocionada porque este año parecen haber varios competidores con mucho potencial con los cuales también quiero jugar y hacerles una review en un futuro no muy lejano, como Insoy, Paralives y Life I Do, si mi computadora lo resiste, claro. Y como ya les había comentado hace un rato, también quería enseñarles la colección en físico de todos los DVDs que tengo de los Sims, aparte de algunas expansiones que van a estar viendo en pantalla por un tiempo. Tengo esa mochila con productos oficiales que no están en la tienda porque me la gané en el 2017 por un fansite en inglés llamado Sims VIP que todavía existe. Esta mochila traía la diadema con el plumbo o plumado en español, el cual se alumbra y que por cierto ahorita la tengo en mi foto de perfil. Además de eso, adentro venía una cobija caliente que trae la forma de los mosaicos cada vez que los Sims se desnudan, unos lentes de los Sims 4, un cordón de una llave USB, una funda para mouse y creo que nada más. Pasé a formar parte del programa de EA Creator Network en el 2018. Si tienen más ideas o contenido que quieran ver a futuro, recuerden que siempre pueden dejarlo en los comentarios. También les hice otro especial relacionado a este aniversario en mis cuentas de Instagram. Lo tienen disponible tanto en español como en inglés. Por último, debido a diferentes compromisos académicos y personales que ahora me están quitando más tiempo libre del que tenía antes, quería recordarles que aún así siempre intentaré dejarles programado un nuevo video para cada fin de semana, como mínimo uno al mes, si el horario me lo permite. Así que los invito a suscribirse y seguir el resto de mis redes sociales con la campanita activada para no perderse ningún sorteo o novedad. Hasta luego.